Chicos, muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Espero que todos se encuentren bien, que hayan amanecido bien y listos para dar inicio a nuestro día de clases. Buenos días con todos, buenos días con los que recién se están conectando también. Buenos días. Recuerden por favor el cambio en sus nombres. Recuerden que primero deberían estar sus apellidos, después sus nombres. Por aquí, Allison, hay que renombrarse, por favor. De la misma manera, Jefferson, por favor, hay que renombrarse. Primero apellidos, después nombres. Jocelyn, de igual manera. Juan de Dios, de la misma manera. Melanie. Yomeli, hagan el cambio por favor en cuanto a sus nombres, chicos. Listo, buenos días, buenos días. Buenos días con los que se están conectando, con los que están saludando también por el chat. Los demás creo que aún están durmiendo, tomando desayuno, por eso no contestan. Pero bueno, buenos días, chicos. Les quería preguntar, ¿les llegaron a mandar las grabaciones de las clases del día de ayer? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí recibieron las grabaciones de las clases del día de ayer? Recuerden que las grabaciones son enviadas a su correo corporativo, por favor. ¿Me confirman, porfis? Si no, para enviarlas de una vez. ¿No han revisado su correo, chicos? Joseph es el único que me está contestando y me dice que no le ha llegado. Los demás no les han enviado entonces. Ok, voy a enviarlo ahora. Bien, chicos, esperemos que se conecte entonces el docente. Por favor, vayan descargando el material. Fíjense el material y que concuerde con el material que el docente va a trabajar. Si no, ya saben, de manera respetuosa, encienden su audio, levanten la manito para decirle al docente que se está confundiendo. ¿Ya? Esperamos unos minutitos, ya debe estarse conectando. Ahorita hago el envío de las clases grabadas del día de ayer, no se preocupen.
Bien, chicos, buenos días nuevamente. Tenemos ahora el curso de biología con el profesor Paulo Alvarado. Ya está el profesor Paulo con nosotros en sala. Vamos saludando por el chat, por favor. Profesor Paulo, muy buenos días. Puede dar inicio a su clase. ¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Buenas, buenas. Buenos días. Muy bien, buenos días, buenos días. Vamos a arrancar la clase. Hoy día vamos a conversar acerca de ciclo celular. Sería la semana, bueno, su ciclo es intensivo, creo, ¿no? Así que ustedes están en la semana 6, si no me equivoco. Buenos días con todos. Bien, empecemos entonces. Buenos días. Ciclo celular. Para entender un poquito sobre el ciclo celular, se define como el ciclo vital de la célula. ¿Ya? El ciclo celular es el ciclo vital de la célula. Es una etapa, bueno, es un ciclo donde la célula nace, crece, se divide y muere, ¿no? A ver, por ahí me dicen, profe, esa semana 2. A ver. Sí, ustedes son ciclo intensivo. Claro, semana 2, está bien. Hay un ciclo que es semestral y ellos están en semana 6. Están en en el mismo tema. La diferencia es el ciclo nada más. En el semestral está en el sexta semana, el tema es ciclo celular. Ustedes son intensivo, el tema es el mismo, pero la semana creo cambia. Listo. ¿Está bien? Entonces le comentaba que el ciclo celular es el ciclo vital de la célula, ¿no? Por el cual nace, crece, se divide, forma células hijas, estas células hijas maduran y luego mueren. Exacto. Para eso, el ciclo celular consta de dos etapas. Una etapa donde la célula se va a preparar. Esa etapa se llama interfase. Y una etapa donde la célula se va a dividir. A eso se le llama la fase M. Esa fase M puede ser mitosis y puede ser meiosis. Dependiendo de qué tipo de célula se va a dividir. Para eso, debemos conocer al, a los dos tipos de células que se van a dividir. Células somáticas y células sexuales. Bueno, si agrupamos a las células de acuerdo a sus funciones, pues son muchas, ¿no? Digestivas, excretoras, respiratorias, digestivas, nerviosas, musculares. Ese es de acuerdo a su función. Pero de acuerdo a su división, las células solamente se pueden clasificar en dos: células somáticas y células sexuales. ¿Cuáles serían las células sexuales? Las únicas serían los espermatozoides y los óvulos, los gametos. Y las demás células serían somáticas. Profe, ¿cómo es eso que una célula somática es diploide y una célula sexual es haploide? Bueno, eso se refiere al cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo es el número total de cromosomas que tú tienes dentro de una célula.
Para ser más específico, dentro del núcleo celular. Diploide hace referencia a 2N46. Eso es diploide. Haploide hace mención a N23. Hace un ratito te hablé del cariotipo, ¿no? Te dije que el cariotipo es el número total de cromosomas que tú tienes dentro de una célula. Cuando la célula es diploide, eso significa que tú dentro del núcleo tienes 46 cromosomas divididos en 23 pares. Así pues, ¿no? 23 pares. Y las células haploides hacen referencia a que tú dentro del núcleo solamente tienes 23 cromosomas. Imagínate, el espermatozoide es 23. El óvulo es 23. Por lo tanto, el cigoto es diploide, 46. Y el cigoto ya no es una célula sexual. Ahora, todas las células somáticas diploides se dividen por mitosis. Todas las células sexuales se dividen por meiosis. ¿Correcto? No te olvides. Claro, una célula somática, antes de hacer mitosis, se prepara por interfaz. Una célula sexual, antes de hacer meiosis, se prepara por interfaz. No te olvides de eso. Profe, y rapidísimo, ¿en qué consiste la mitosis? Mira, en la mitosis, una célula diploide, 2N, va a formar dos hijas 2N. Una mamá 2N46 va a formar dos hijas 2N46. En la meiosis, una célula sexual empieza siendo diploide. Hay dos meiosis. En la meiosis 1, una mamá diploide va a formar dos hijas diploides. En la meiosis 2, estas hijas diploides, cada una va a formar dos hijas haploides. Eso quiere decir que todas las células sexuales, las hijas, son haploides, las hijas. Pero las células sexuales madres son diploides. Profe, ¿quiere decir que la meiosis 1 es igual a la mitosis? No. ¿Por qué? Porque estas células están recombinadas. Sus cromosomas se han juntado y han intercambiado genes. En cambio acá no, pues. Pero ojo, si la madre acá es 46, acá las hijas son 46. Utiliza tu lógica. ¿La madre podrá dividirse automáticamente en dos hijas 46? Pues no. ¿Qué tiene que hacer para que las hijas sean iguales? Anda pensando. Ahorita te voy a preguntar. Aquí mira, para que en la meiosis 1 cada hija sea 2N46, ¿qué ha tenido que hacer la madre? Porque al dividirse, lo más lógico es que cada hija sea 23, ¿no? Pero no ha pasado eso, las hijas son 46. ¿Qué ha tenido que realizar la célula madre? Mira, en la meiosis 2, pues ya se multiplica como tal, ¿no? Mira, acá es 23 cada uno. Ahí sí sería lógico. Claro, replicación, ¿no? Replicarse el ADN, ¿no? Exacto, tiene que haber una replicación del ADN. Si no hay replicación del ADN, la célula no se puede dividir. Muy bien. Ahora, veamos qué partes de la célula van a participar en la división. Bueno, en sí participa todo, pero solamente vamos a mencionar las partes exclusivas de la célula, exclusivas y más importantes, que se mencionan dentro del ciclo celular. Como por ejemplo el núcleo, ¿no? El núcleo o la membrana nuclear es la carioteca. También vamos a tener al ADN descondensado. ¿Cómo que descondensado? Bueno, cuando el ADN es descondensado, es una fibra desenrollada.
se llama cromatina. Cuando el ADN es condensado, es una fibra enrollada, a la cual se le llama cromosoma. Entonces, no creo que te confundas, ¿no? Hay mucha diferencia entre el cromosoma y la cromatina. La cromatina es el ADN descondensado y el cromosoma es el ADN condensado. Por ejemplo, cuando la célula se va a condensar, la cromatina se está convirtiendo a cromosomas. Pero cuando la célula se está descondensando, el cromosoma se convierte nuevamente a cromatina. Eso quiere decir que el proceso del ciclo celular empieza con cromatina. ¿Qué más? Vamos a tener el nucleolo y el centriolo. Ambos son organoides. ¿Qué es un organoide? Un organoide es un componente celular que no posee membrana propia. ¿Ya? Profe, organelas. Las organelas también son componentes celulares, pero las organelas sí tienen membrana. En este caso, te estoy hablando de dos organoides. Profe, ¿y el nucleolo qué hace? El nucleolo forma ribosomas. Profe, ¿y es cierto que el ribosoma también es otro organoide? Sí. ¿Y para qué sirven esos ribosomas que forman el nucleolo? Para formar proteínas. ¿Y para qué sirven esas proteínas? Para darle energía a la célula. Profe, ¿y el centriolo? El centriolo va a formar esta red. Aquí está la célula, aquí hay un centriolo y otro, porque se va a duplicar. Y ese centriolo se va a duplicar porque va a formar una red. Esa red se llama el uso acromático o el uso mitótico. ¿Y para qué sirve esa red? Quiero saber. Para que los cromosomas se sujeten de esa red y permanezcan en la placa ecuatorial. No te olvides, ya lo voy a ir mencionando más adelante, pero ten entendido que el centriolo va a formar esa red. Bien, ahora, la interfase. La interfase tiene tres etapas, la fase G1, la fase S y la fase G2. La gran mayoría de las células se dividen, la gran mayoría. Hay algunas células que durante algún tiempo van a dividirse, pero después ya no lo van a poder hacer. A esas células que maduran muy rápido y que pierden la capacidad de dividirse, se les llama células quiescentes. Células quiescentes. Ya, quiescentes. ¿Cuáles son esas células? Mira, te voy a mencionar células tanto en el ser humano como en las plantas. En las plantas, por ejemplo, tenemos a las células del xilema y el floema. Bueno, para los que ya tienen base, ustedes saben que el xilema y el floema son tejidos vasculares de la planta. El xilema transporta la savia bruta, el floema la savia elaborada. ¿El xilema de qué está hecho? De células muertas. ¿Podrán dividirse? Pues no. El floema está hecho de células vivas, pero son células adultas que en algún momento ya lo hicieron, ya se dividieron, pero que ahora ya no. Otras células de las plantas, las células parenquimatosas, bueno, le pertenecen al tejido llamado parénquima. Y hay varios tipos de parénquima. Tenemos parénquima clorofiliano, parénquima acuífero, parénquima irífero y parénquima milase. Todas esas células son muertas, por lo tanto no pueden dividirse. Los miocitos. Los miocitos son las células musculares. Células musculares. Las que están en tu piel, por ejemplo. Las que están en tus músculos. Bueno, exactamente hablo de las que están en las extremidades. Extremidades superiores, brazos, piernas y en el dorso medio, ¿ya? Esas células llamadas miocitos durante algún tiempo se van a dividir. ¿Para qué? Para que el tamaño del hueso, por ejemplo, y el tamaño de los músculos crezca. En el hueso hay una célula llamada osteoblasto.
ese osteoblasto también se va a dividir durante algún tiempo para permitir que el tamaño del hueso aumente. Los miocitos también se van a dividir para que el tamaño del músculo aumente. ¿Tú hasta qué edad creces? Hasta los 18, hasta los 20 años. Quiere decir que esos miocitos a partir de los 18 o 20 años alcanzan una madurez y hasta ahí las células se van a poder dividir. Profesor, ¿es cierto que los miocitos también están en cartílagos, tendones, ligamentos? Sí. Entonces eso quiere decir que una persona que se rompe los ligamentos a partir de esa edad o un poquito más, esos ligamentos ya no se van a poder regenerar. Exacto. Ya no. Si no, míralo a Farfán nada más. Tiene un problema en la rodilla. No es fácil. Pablo Guerrero, por ejemplo, ¿no? Muchos futbolistas han perdido la carrera por eso, por romperse el ligamento. Los tendones. Profesor, una consulta, pero uno cuando va al gimnasio y carga pesas, ¿cómo es que saca bíceps? Si supuestamente usted dice que los miocitos ya no crecen. Claro, pero he sido muy específico. He dicho los miocitos de los cartílagos, tendones, ligamentos y de las extremidades superiores e inferiores, pero no he hablado de los bíceps, de los tríceps, cuádriceps, deltoides superior, deltoides inferior. No he hablado de eso, ¿no? Esos miocitos sí se van a poder regenerar. Bueno, no es que se regeneran en realidad, sino que para que se puedan dividir, tienen que ser estimulados. ¿Y qué es lo que estimula a su división? La fuerza, el peso. Por eso que relativamente para que tú puedas sacar bíceps, tríceps, cuádriceps, necesitas cargar peso. Exacto, muy bien, la hipertrofia. Otras células que pertenecen a esta fase G sub 0, que es una etapa donde no hay división, serían los eritrocitos. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son células que nunca, pero nunca se van a dividir. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos no tienen núcleo, o sea, no tienen carioteca. Y como no tienen carioteca, pues no van a poder duplicar su ADN. Pero, profesor, ¿no se supone que todas las células eucariotas tienen núcleo? Sí. Entonces, ¿por qué los glóbulos rojos no tienen núcleo? Porque están en la sangre, pues. Y si están en la sangre, se comprende y se entiende que no tengan ADN, que no tengan núcleo. También tenemos a las neuronas. Las neuronas son células que hasta los 16 años más o menos se pueden dividir. Una neurona tiene muchas funciones. Sinapsis, función estructural, ¿no? Pero cuando ya la neurona no puede dividirse, la neurona alcanza una función más. La neurona, a partir de los 16 años en adelante, adquiere la función de plasticidad. ¿Qué significa plasticidad? Significa que las neuronas van a apoyar regiones del cerebro donde ya no hay esas neuronas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos 4 lóbulos, ¿no? Lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Aquí está el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal tenemos un área muy importante. Tenemos el área motora. Quiere decir que si tú te golpeas este lóbulo muy fuerte y se daña el área motora, te puedes quedar parapléjico, cuadrapléjico, ¿no? Pero si el golpe no es tan fuerte, de hecho que va a haber daño aquí. Y ese daño va a provocar la muerte de muchas neuronas. Entonces, esas neuronas no se van a poder regenerar. ¿Y qué van a hacer qué van a hacer los otros lóbulos? Los otros lóbulos van a apoyar esa zona desde su punto. A eso se llama plasticidad neuronal. Bien, entonces, estas células que te acabo de mencionar son células que están en una etapa llamada fase G sub 0, que es una etapa
anterior a la fase G1. En esta etapa, las células se les llama quiescentes porque son células que durante algún tiempo se dividen, pero que luego cuando alcanzan una madurez ya no. O simplemente son células que nunca se han dividido y nunca lo harán, como los glóbulos rojos. Listo. Descartando esas células, hablemos de las que sí se van a dividir siempre, ¿no? Esa célula que se va a dividir, sea somática o sea sexual, primero tiene que hacer interfase. Una vez que entre interfase, en la fase G1, va a aumentar su volumen. Quiere decir que va a crecer. Cuando llega a la fase S, llamada la fase de síntesis, ahí lo que va a hacer es duplicar su ADN. Al duplicar su ADN, su número cromosómico cambia. Ya no es 46, es 92. ¿Por qué 92? Bueno, utiliza tu lógica. Si en la mitosis una mamá 2N va a formar dos hijas 2N, para que cada hija sea 46 igual que la madre, pues aquí ha tenido que haber duplicación de la cromatina. Entonces ha pasado de 46 a 92. Quiere decir que cada hija es 46. Por eso te decía que el requisito indispensable para que toda célula se divida es la replicación del ADN. ¿En qué etapa? En la fase S. Profesor, ¿solamente se duplica la cromatina? No. También se duplica el nucleolo. También se duplica el centriolo. En la etapa G2, ¿qué sucede? En la etapa G2, la célula va a adquirir energía, ATP. ¿Y cómo es que adquiere energía, ATP? Lo va a adquirir a base de enzimas y de proteínas. Bueno, las enzimas son proteínas, pero las enzimas son proteínas sólidas, mientras que las proteínas pueden ser hormonas, proteínas más pequeñas. Ahora que la célula ya está lista, va a entrar a la fase M. Si es una célula somática, ¿qué va a hacer? Mitosis. Y la mitosis me dice que a partir de una célula 2N46 se va a dividir en dos hijas 2N46. Pero si esta célula es sexual, va a entrar a la meiosis y la meiosis se divide en dos. En la meiosis 1, una célula 2N46 se va a dividir en dos hijas 2N46 y para la meiosis 2, cada hija 2N46 se va a dividir en dos hijas N23. En total serían 4. ¿Correcto? No te olvides de eso. Ahora, profe, ¿qué etapas tienen en común la mitosis con la meiosis? La primera es la profase. Luego la prometafase. Luego metafase. Anafase. Telofase. Y luego en telofase va a ocurrir una pequeña etapa llamada citocinesis. Cito, célula, cinesis, división. Va a haber un anillo. Ese anillo va a estrangular la membrana y el citoplasma y va a terminar dividiendo la célula en dos para que nuevamente empiece el ciclo. Listo. No te olvides de eso. Es un pequeño repasito nada más de lo que vamos a llevar durante la clase. Bien, empecemos. La importancia biológica. ¿Para qué se hace mitosis? ¿Para qué se hace meiosis? ¿Quién realiza la mitosis? Los pluri y los unicelulares. Los pluri, ¿para qué hacemos mitosis? Para regenerar tejidos, como por ejemplo ante una herida, ¿no? Ante una herida. Mueren células epiteliales, se regeneran células epiteliales. También lo utilizamos para regenerar órganos. Por ejemplo, el único órgano que podemos regenerar en el cuerpo es el hígado. Pero hay animales como la lagartija
que cuando se siente acechada por un depredador, se saca la cola para correr más rápido y la cola le vuelve a crecer. Un grillo, cuando no tiene que comer, se saca su pata y se come su pata. Y su pata le vuelve a crecer. Para el desarrollo, para crecer, también hacemos mitosis. Algunos insectos utilizan la mitosis para su metamorfosis. Huevo, oruga, pupa, ninfa, adulto. Los anfibios también hacen metamorfosis, ¿no? Las células de sus extremidades hacen mitosis para generar las patitas. Pero hay algunos animales pluricelulares, pluria, que también utilizan la mitosis para su reproducción. ¿Cuáles son? ¿Qué animales utilizan la mitosis pluria? ¿Qué animales pluri utilizan la mitosis para su reproducción? Muy bien, exacto, las estrellas, ¿no? Las estrellas de mar, ellas se fragmentan un pedazo del bracito y de ese pedacito sale una nueva estrella, ¿cierto? Y este pedacito se regenera. Aquí por mitosis y aquí por mitosis. Los unicelulares como las bacterias, los protozoarios, hongos unicelulares, algas unicelulares, utilizan la mitosis para reproducirse nada más. No te olvides, en el caso de los unicelulares, utilizan la mitosis para reproducirse. Tú sabes que la reproducción por mitosis es asexual. Quiere decir que los individuos que generan son iguales. La meiosis, ¿para qué lo utilizamos? Los pluri, para formar gametos, células sexuales. Tú formas espermatozoides, haploide 23. Tú formas óvulos, haploide 23. Al momento de la fecundación, el cigoto es diploide, 2N46. Este cigoto empezará a hacer mitosis, formará las capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, y cada capa embrionaria seguirá haciendo mitosis para desarrollar tejidos, órganos, sistemas. Listo. Los unicelulares no realizan meiosis. No lo hacen. ¿O tú has visto una bacteria que forme espermatozoides, óvulos, un protozoario? No, pues imposible, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos tres personajes que se les menciona mucho en citología. Matías Sleiden, botánico, y Theodor Schwann, zoólogo. Ellos fueron los responsables de darle el concepto a la célula y las funciones que la célula debe tener en los seres vivos. Pero cuando hablamos de ciclo celular, hay que darle mención al científico inglés Rudolf Virchow. Él descubrió el ciclo celular. En base a eso, dio un concepto sobre el origen de la célula. Dijo que toda célula se origina a partir de otra ya existente, por divisiones. Él también es considerado como el padre de la patología cancerígena, o sea, del cáncer. Él fue el primero en establecer que las células podrían enfermarse y podrían empezar a dividirse de una manera incontrolable. Por ejemplo, Mariana, tú estás jugando vóley, te caes, te raspas un pedacito de tu brazo, mueren células epiteliales. Imaginemos que mueran 10. Ya, entonces por mitosis se tienen que regenerar 10 células epiteliales. Pero ¿qué pasa si tú constantemente estás que te sacas la costra? Constantemente. ¿Qué sucede si tú tienes contacto con tierra, con polvo, ¿no? ¿O qué pasa si, por ejemplo, entran bacterias o entran virus ahí? Todo eso va a provocar que al momento de que esas células se regeneren, pues se regeneren más de las que deberían. ¿Eso que genera? Un tumor que es cáncer. Entonces, el cáncer está asociado a una proliferación de células por mitosis. Y se puede dar de muchas formas, ¿no?
Ya lo mencioné. Puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un protozoario, puede ser el polvo, puede ser la suciedad. Ahora veamos el ADN. El ADN condensado se llama cromosoma. El ADN descondensado se llama cromatina. Profe, ¿la radiación también causa cáncer? Sí, los rayos ultravioleta, claro. Alteran, pues, ¿no? La división de las células epiteliales, las células de los músculos, ¿sí? El ADN condensado se llama cromosoma. ¿En qué se parecen? Ambos se parecen porque ambos portan información genética. Ambos portan genes. En eso se parece. Pero ¿en qué se diferencian? En la estructura, ¿no? ¿Cómo es el cromosoma? Un ADN bien enrollado. En cambio, la cromatina es un ADN desenrollado, ¿no? Sí, justamente de eso estoy hablando, señorita, justamente. Mira, fíjate. Aquí está. La cromatina es un ADN desenrollado, un ADN enrollado. Ambos tienen información genética, o sea, genes. Otra diferencia es que la cromatina tiene unas proteínas llamadas histonas, mientras que el cromosoma no tiene esas histonas, pero tiene otras proteínas. A ver, hablemos del cromosoma primero. El cromosoma es el ADN condensado, quiere decir que es un ADN enrollado, mira, muy enrollado. Un cromosoma puede tener un palito, como puede tener dos palitos. A cada palito se le llama cromosoma o cromátide. En este caso tiene dos cromátides o dos cromosomas. Cuando solamente tiene una cromátide o un cromosoma se le llama cromosoma simple, pero como tiene dos cromátides o dos cromosomas se le llama cromosoma doble. ¿Correcto? Ahora, un cromosoma tiene dos brazos, tiene un brazo P y tiene un brazo Q. Como es un cromosoma doble, por ende tiene dos brazos P y dos brazos Q. No te olvides de eso. ¿Qué es lo que separa los brazos? Lo que separa los brazos es un gancho. ¿Cómo se llama ese gancho? Centrómero. Y ese centrómero está acompañado de una proteína por dentro. Esa proteína se llama cinetocoro. ¿Recuerdas que te hablé de los centriolos? ¿Recuerdas que dije que los centriolos iban a formar una red? Esa red se llama el uso mitótico. ¿Y para qué servía esa red? Para que los cromosomas se alineen en el ecuador. Y la pregunta es, ¿cómo es que esos cromosomas se sujetan a esta red para permanecer en el ecuador? La respuesta es gracias al centrómero y al cinetocoro. Más adelante te lo preguntaré, así que no te olvides de eso. En la parte superior, en la parte inferior tenemos una proteína más llamada telómero. ¿Qué hace el telómero? El telómero tiene como objetivo mantener al cromosoma o al ADN condensado. Así, aquí está el ADN condensado y aquí está el telómero, ¿no? El telómero es como ese ganchito que tiene el pasador, ¿te has dado cuenta? Ese ganchito, ¿para qué sirve? Para introducirlo por el agujero de la zapatilla. Pero ¿qué pasa si tú le quitas el gancho al pasador? ¿Qué pasa con el pasador? Se deshilacha. Entonces el telómero es algo así. El telómero mantiene la forma condensada del ADN. Mantiene al ADN en su forma de cromosoma. Es más, el telómero también, al telómero se le conoce como la proteína de la juventud. ¿Por qué? Porque cada vez que la célula se divide, se va dividiendo y dividiendo y dividiendo, los telómeros de los cromosomas se desgastan. Quiere decir que cuando un telómero desaparece o un cromosoma ya no posee telómeros, por ende esa célula ya no se va a dividir. ¿Te has dado cuenta por qué cuando una persona envejece le salen arrugas? Porque esas células mueren. ¿Y por qué mueren? Porque ya no se pueden dividir. ¿Por qué los órganos dejan de funcionar o empiezan a tener complicaciones cuando uno ya está mayor? Porque las células de esos órganos ya no se pueden dividir. Profesor, ¿y es únicamente porque pierden el telómero? Pues no, son por otros factores. ¿Por qué te da cirrosis?
por mucho alcohol. Entonces el alcohol altera y adelanta la adultez o el desgastamiento de esas células del hígado, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, hay factores que pueden adelantar ese proceso. Vamos con la clasificación de los cromosomas. Los cromosomas se pueden clasificar de acuerdo al tamaño de sus brazos y a la posición del centrómero. Por ejemplo, aquí, el brazo P es igual que Q. ¿Y dónde está el centrómero? Está al medio. Aquí el brazo P es menor que Q. ¿Y dónde está el centrómero? El centrómero está a favor de Q. Aquí el brazo P es mucho menor que Q. ¿Dónde está el centrómero? El centrómero, mira, ya está casi en la parte de arriba, ¿no? Por eso se le dice casi terminal. Casi terminal. Aquí no hay brazo P, por lo tanto P es igual a 0. Solamente hay brazo Q. ¿Dónde está el centrómero? Como el centrómero está en la parte superior, se le dice está en la parte terminal. ¿Ya? Terminal. No te olvides de eso. Terminal. Ahora, de estos 3 cromosomas, nosotros tenemos estos 3. Esos 3 cromosomas están en esos 23 pares de los que te hablé. De esos 46 de esos 46 cromosomas en 23 pares, ya en esos 23 pares podemos tener estos 3 cromosomas. Uno puede ser metacéntrico, otro puede ser submetacéntrico. Profesor, ¿y si una persona tiene esos cromosomas de esa forma afectan algo? No, porque acabo de mencionarlo que podemos tener esos 3 cromosomas en esos 23 pares. Profesor, tipos de cromatina o tipos de cromosomas. A ver, los cromosomas, aquí están. Esos son sus tipos de cromosomas. Los tipos de cromatina, ahorita lo menciono. Ah, el último. Este cromosoma está en los chimpancés. También se dice que lo tienen los perros, los gatos. Según la evolución, se dice que nosotros cuando éramos Australopithecus, bueno, está comprobado, ¿no? Cuando nosotros éramos Australopithecus, habilis, erectus, teníamos este tipo de cromosomas. Y según el proceso evolutivo, hemos ido transformándolo. Y como te digo, nosotros en esos 23 pares podemos tener esos 3. Pero ya no podríamos tener esto. Es más, el cromosoma X, el cromosoma Y del varón, es así, el Y. El Y. Se dice que si desaparece ese cromosoma Y, pues quedarían ellos nada más. Y todos serían X. Por lo tanto, desaparecerían los hombres. Muy bien, ahora hablemos de la cromatina. La cromatina es el ADN descondensado con unas proteínas llamadas histonas. Y te dice que la cromatina está formado por nucleosomas. ¿Qué es un nucleosoma? Un nucleosoma es una porción de cromatina más un octámero de histonas, más 8 bolitas. Eso es un nucleosoma. Por ejemplo, cuando la célula se va a condensar, los nucleosomas se juntan para formar el cromosoma. Una vez que se forma el cromosoma, el telómero se encarga de mantener esa forma. Ahora, cuando la célula se descondensa, el telómero detecta eso y permite que los nucleosomas se separen para formar nuevamente la cromatina. ¿Correcto?
Profe, ¿es cierto que hay una histona responsable de detectar la condensación? Sí. ¿Cuál es? La histona H1. Esta es la histona principal. Hay muchas histonas, ¿ah? H2, H3, H4, H2A, H2B, H3B. Eso no es importante. Pero sí, acuérdate de esta histona H1. Es importante, ¿ya? Es más, les hago una pregunta, señorita Yomeli. Por ejemplo, nosotros en todas las células, tenemos los mismos genes, en todas. Por ejemplo, en las células del pulmón, en los neumocitos, allí tenemos células con genes para la estatura, los ojos, la piel, el cabello, el comportamiento. En todas las células están los mismos genes. Pero la pregunta es, ¿cómo es que se activan los genes de acuerdo a la ubicación? Por ejemplo, ¿no? Tienen que activarse genes para funciones del pulmón, ¿no? En el pulmón. Tienen que activarse genes para funciones del estómago, en el estómago. ¿Quién es el que se encarga de activar o desactivar esos genes? Una proteína. ¿Y cómo se llama esa proteína? A las histonas se les llama epigenomas. Epi viene de regular. Quiere decir que la histona es una proteína que no solamente está presente en la cromatina, sino que también se encarga de controlar, activar y desactivar a los genes según su ubicación. Profesor, por ahí dígame cuáles son los tipos de cromatina. A ver, hay dos tipos de cromatina. Tenemos la homocromatina, o también se le conoce como eucromatina, y la heterocromatina. La eucromatina es un ADN que solamente puede almacenar ADN. O sea, solo guarda información genética. Nada más. Y se va a mantener, ¿no? Es el ADN que va a permanecer en tu cuerpo toda tu vida. En cambio, la heterocromatina es un ADN que constantemente está transcribiéndose a ARN. Quiere decir que este ADN se transcribe a ARN. ¿El ARN para qué sirve? Para formar aminoácidos y formar proteínas. Esa es la diferencia entre ambos cromatinas. La eucromatina es un ADN que nunca se transcribe, solamente almacena información genética, mientras que la heterocromatina se transcribe. Listo. Sigamos. Aquí te voy a mencionar nuevamente las partes de la célula que participan en la división, ¿ya? La carioteca, ¿no? El núcleo, la membrana nuclear, el ADN descondensado, el núcleo lo que forma los ribosomas y el centreo lo que forma esa red. Ahora, recuerda que la célula somática y la célula sexual empiezan el ciclo celular siendo diploides. En el caso de la célula sexual madre, empieza siendo diploide, pero las hijas son haploides. En el caso de la célula somática, empieza siendo diploide y sus hijas son diploides. ¿Qué es el cariotipo? Te lo había mencionado. El cariotipo es el número de cromosomas que tienes dentro de una célula. ¿Cuántos cromosomas tienes? 46. ¿En cuántos pares? 23.
¿Qué es lo que te define como varón, como mujer? El par 23. El par 23 es el par sexual. Tú tienes un cromosoma y acá ambos son X. Por lo tanto, tu cariotipo varón es 46XY. Tu cariotipo mujer es 46XX. Ahora, para que me puedas entender qué es diploide y qué es haploide, concéntrate aquí. Para poder reconocer una célula diploide, lo puedes hacer de dos formas. La primera es, obviamente, viendo una célula con 46 cromosomas en 23 pares, que eso sería lo normal, ¿no? La otra forma es que lo reconozcas a través de dos cromátides. O sea, quiere decir que una cromátide o un cromosoma representa 23. Pero acá hay dos. Entonces, como hay dos cromátides o dos cromosomas, 23 y 23, 46. Jorgito te lo dice. Recuerda que una célula diploide presenta dos cromátides. Célula haploide. También lo puedes representar de dos formas, ¿no? La primera es así. En una célula ves 23 cromosomas, como en el óvulo o el espermatozoide. O también lo puedes representar así, una cromátide. No te olvides. Perfecto. Ya está. Ya ya hemos hablado bastante, ya hemos dado mucha información, mucho texto, mucha teoría. Ahora vamos de frente con los procesos. ¿Qué te parece? La interfase es la etapa preparativa de la célula, ¿no? Se divide en tres: fase G1, fase S y fase G2. En la fase G1, ¿qué sucede? La célula aumenta su volumen nada más, pero también sucede otro paso. Se dice que las organelas se duplican: cloroplastos, mitocondrias, peroxisomas, lisosomas, aparato de Golgi. Sí, también las organelas se duplican. Pero para que no te confundas, ahorita solamente concéntrate en que la célula aumenta su volumen, nada más. Mira, tiene un nucleolo, tiene un centriolo y tiene su cromatina. ¿Cuál es su número cromosómico? 46. Esto de XX, olvídate. ¿Qué sucede en la fase S? En la fase S va a duplicar todo lo que está dentro, ¿no? Precisamente la cromatina. Al duplicar la cromatina, el cariotipo cambia, ¿no? El número cromosómico cambia de 2N46 a 2N92. Duplica el nucleolo, duplica el centriolo. En la fase G2, ¿qué sucede? Va a ganar ATP. ¿Cómo es que va a ganar ATP? Energía. Lo va a ganar a partir de enzimas y de proteínas. ¿Qué enzimas y qué proteínas son las que le van a dar energía a la célula? Por ejemplo, dos proteínas importantes. La proteína de los cicleros, la ciclina, que también se le llama CDKS. Y la otra proteína se llama la P53. ¿La ciclina qué hace? La ciclina regula, vigila todo el ciclo celular. La fase G1, la fase S, la fase G2 y la mitosis y la meiosis. Todo. Es como un supervisor, ¿no? Que se encarga de que todo el proceso o cada paso se dé correctamente. La P53 es una proteína presente en una etapa de la mitosis y la meiosis llamada anafase. ¿Qué sucede en anafase? En anafase, esa red que se formó por los centriolos se rompe, pues. Y al romperse esa red, los cromosomas también se separan y van a los polos, así. Eso es normal, siempre y cuando se separen de manera igual, de manera proporcional. 50, 50, 50, 50. Pero si acaba a 70, acaba a 30, quiere decir que una célula va a ser más grande que la otra. O sea, va a haber una desproporción.
Y lo más probable es que aquí se genere cáncer. Ahora, supongamos que al romperse la red, los cromosomas no se han separado. Entonces, aquí va a quedar vacío, ¿no? Y a esta célula le va a faltar un cromosoma. Entonces, como le falta un cromosoma, no sería 46, sería 45X. ¿A eso cómo se llama? Monosomía. Y acá, como se ha ido y ha tenido uno más, sería 47. Trisomía. 45X, monosomía. 47X, trisomía. ¿A eso cómo se llama? Síndromes. Entonces quiere decir que el origen del síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, Patau, superhembra, supermacho, Tourette, también se puede dar en anafase. Entonces, ¿esa proteína P53 detecta pues cáncer y detecta síndromes? Sí. La enzima llamada separasa, ¿qué hace? Su mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Y qué hace la coenzima? Lo contrario, pues, ¿no? Une. Listo. Vamos con la mitosis. Hasta ahí está quedando claro, ¿no? Hasta ahí está quedando claro, ¿cierto? Ya, si tienes alguna duda, me lo haces saber, ¿ah? Listo. Vamos con la mitosis. La mitosis me dice que conserva la diploidía. ¿Por qué conserva la diploidía? Bueno, porque las hijas siguen siendo diploides, ¿no? La mitosis mantiene constante el número de cromosomas. Eso es cierto. Sí, también. Si la madre tiene un par de cromosomas, las hijas también. Una célula diploide madre origina dos células diploides hijas. Pero para que esto sea tal y como lo dicen, ¿qué tiene que hacer la célula madre? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que replicar. ¿Pero qué tiene que replicar? ¿Qué va a replicar? ¿La misma célula? No. Tiene que replicar el ADN. Al replicar el ADN, ¿cambia el número cromosómico? Sí, a 92. Ahora recién puede dividirse en dos hijas 46. Listo. ¿Cuántos tipos de mitosis hay? Dos. Tenemos la mitosis astral y la mitosis anastral. La mitosis astral se da en la célula animal. La mitosis anastral se realiza en la célula vegetal. No te olvides de eso. ¿Cuántas diferencias va a haber entre uno y otro? Bueno, hay dos. La primera es en una etapa llamada metafase. Y la otra diferencia es en una etapa llamada telofase. Primero veamos qué es lo que sucede en metafase. En metafase nos dice que se va a formar esta red. Esa red se forma tanto en la astral como en la anastral. Se forma el uso mitótico o el uso acromático, ¿no es cierto? Pero ahora la pregunta es, en la mitosis astral, ¿quién forma esa red? Esa red lo forman los centriolos. Y los centriolos se estiran. ¿Y sabes cómo se estiran? Gracias a una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? Tubulina. La tubulina estira los centriolos. Esos centriolos tienen unos pequeños tubitos llamados microtúbulos. Esos microtúbulos están hechos de tubulina. Entonces la tubulina estira los microtúbulos de los centriolos para formar esa red. Y los cromosomas puedan sujetarse a esa red y permanecer en el ecuador. Entonces aquí, en la mitosis astral, esa red es formada por los centriolos que se estiran gracias a los microtúbulos con tubulina.
En cambio, aquí no hay centriolos, hay casquetes polares y esos casquetes polares se estiran solos. Ahora, te das cuenta que cuando los casquetes polares se estiran solos, no forman luces, ¿no? No forman destellos, no forman asteres. Por eso se dice anastral. En cambio, aquí, mira, forman asteres, destellos, astral. La segunda diferencia está en telofase. En telofase se va a formar este surco de segmentación o surco de división. Aquí. Ese es un indicativo de que la célula está a punto de entrar en una etapa llamada citocinesis, que creo que ya te lo expliqué, ¿no? Citocélula, cinesis, división. Aquí también está el surco de segmentación. La diferencia es que no se puede ver. ¿Y por qué no se puede ver? Bueno, porque la célula vegetal tiene una pared celular y esa pared impide, pero de todas maneras aparece. Entonces, aquí, en la mitosis astral, una vez que aparece el surco de segmentación, en la membrana hay una proteína. Hay una proteína. Esa proteína se llama actina. Y esa proteína llamada actina va a formar un anillo. Ese anillo se llama el anillo contráctil de actina. ¿Y para qué va a servir ese anillo? Bueno, para dar inicio a la famosa citocinesis. Dividir a la célula en dos. Y con eso termina la mitosis. En cambio, en la mitosis anastral, para formar o para dividir a la célula en dos, este anillo es insuficiente. Como puedes ver, hay una pared. Entonces, este anillo no sería capaz de estrangular o romper la pared. Se necesita una estructura más sólida, como un candado llamado fragmoplasto. ¿Y quién va a crear este fragmoplasto? Lo va a crear una organela de la célula llamada el aparato de Golgi. Y también este fragmoplasto va a generar la citocinesis. Muy bien, ya está. Algo así, ¿no? Algo como ves ahí en el GIF. Esa es la citocinesis. La célula termina ya dividiéndose en dos. Bien, ahora sí voy a pasar a explicarte la mitosis y la meiosis. Acuérdate que el tiempo no interesa, ¿eh? El tiempo es lo de menos. No te van a preguntar cuánto dura. Mitosis. La mitosis, ¿cuántos pasos te mencioné? Te mencioné 5, ¿no? Profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Vamos a descartar una fase, la cual sería la prometafase. ¿Por qué no menciono la prometafase? Bueno, porque la prometafase es una etapa muy corta en la cual no sucede casi nada. Es insignificante, por decirlo así. ¿Ya? Entonces voy a considerar solamente 4. Profase, metafase, anafase y telofase. Bueno, la gran mayoría de los chicos que nos acompañan, pues ya nos conocemos y ellos saben que una forma de acordarte, pues las etapas de la mitosis es con una oración, ¿no? Prometo llamar a Ana por teléfono. Prometo llamar a Ana por teléfono. ¿Ya? Bien, aquí están las 4 etapas. Y arribita vas a encontrar condensación y descondensación. Eso es para que te guíes, ¿no? Lo que yo te mencioné cuando te hablé del ADN. Cuando la célula se condensa, sucede esto. Cuando la célula se descondensa, sucede esto. Muy bien. Yo me voy a centrar en la imagen y tú te vas a centrar en la imagen y en lo que aparezca aquí, ¿ya? Listo. Empecemos con la mitosis. Esta es la célula somática que pasó por interfase, ¿no? G1, S y G2. En total es 2L92. Tiene duplicado el centriolo, duplicado el nucleolo y duplicado la cromatina.
Bien, ahora entra a profase. ¿Qué sucede en profase? Ah, me estoy olvidando, perdón, me estoy olvidando. Me he olvidado de algo. En profase hay una etapa llamada cariocinesis. En telofase hay otra etapa llamada cariocinesis. Entonces, para que no te confundas, ¿qué sucede en cariocinesis de profase con cariocinesis de telofase? Para eso, mira, en cariocinesis de profase, imagínate que se va. Y en cariocinesis de telofase, regresa. Empecemos. Esta célula que ya hizo interfase va a la mitosis. Entra a profase. ¿Qué hay en profase? Condensación. Por condensación, ¿qué pasa con la cromatina? Se está convirtiendo a cromosomas. Por cariocinesis, ¿qué se va? Se va la carioteca, se va el nucleolo. ¿Y los centriolos a dónde están migrando? A los polos. Eso es profase. Sencillo. Metafase. En metafase, los centriolos llegaron a los polos y se llegaron a estirar gracias a los microtúbulos hechos de tubulina. ¿Qué formaron? El uso mitótico. Aquí, la célula alcanza su máximo estado de condensación. ¿Qué quiere decir? Que ya no es más cromatina, ahora es cromosomas. Ahora, ¿dónde están los cromosomas? Están sujetados en la placa ecuatorial. Y la pregunta es, te dije que quería preguntar, ¿cómo es que los cromosomas se sujetan a esta red para permanecer en la placa ecuatorial? Gracias al centrómero, muy bien, y a las proteínas que lo acompañan, ¿no? La proteína que lo acompaña se llama el cinetocoro, ¿no? Exacto, muy bien. Gracias al centrómero y al cinetocoro, perfecto. Luego sigue anafase. ¿Qué sucede en anafase? Mira, en anafase ya se está formando el surco de segmentación, ¿no? Pero aquí actúa esa enzima llamada separasa, ¿no? La separasa reduce la tensión del uso mitótico y lo rompe. ¿Qué pasa con los centriolos? Van yendo hacia los polos. ¿Qué se separan? ¿Cromosomas o cromátides? Mira, te voy a decir esto. Aquí los cromosomas son iguales. Aquí los cromosomas son diferentes. Aquí se llaman cromátides hermanas. ¿Por qué? Porque ambos cromosomas provienen de un solo progenitor. Eso es en mitosis. Aquí se les llama cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque cada cromosoma viene de un progenitor. Entonces, aquí, en anafase, ¿qué se separan? Se separan las cromátides hermanas. ¿Y te acuerdas que acá debe haber una proteína que vigile eso? La P53. Listo, esa es anafase. ¿Qué sucede en telofase? Mira, de anafase a telofase, descondensación. ¿Qué pasa con los cromosomas? Se están convirtiendo nuevamente a cromatina. Por cariocinesis, ¿qué regresa? Regresa la carioteca. Mira, regresa la carioteca. Regresa el nucleolo. Se forma el surco de segmentación y la proteína llamada actina forma ese anillo. ¿Y el anillo para cuándo? Aquí está. ¿Y qué hace ese anillo? Ese anillo ya complementa la citocinesis. Complementa la citocinesis. ¿Y en qué termina la citocinesis? Bueno, en que la célula se divide en dos. Ahora, cada célula hija es igual a la madre que inició todo. Sí, tenía un centriolo, un nucleolo, un juego de cromatinas. Entonces, ¿es cierto que la mitosis conserva la diploidía? Sí. ¿Es cierto que la mitosis mantiene constante el número de cromosomas? Pues sí.
¿Es cierto que la mitosis forma células somáticas diploides iguales? Pues sí. Ya está. Vamos con la meiosis. Si ya no tienes preguntas, si ya no tienes dudas, vamos con la meiosis. La meiosis reduce el número de cromosomas. Profe, pero no te entiendo. Tú, la semana pasada, en fotosíntesis y respiración celular, me dijiste que reducción es ganancia. Pero acá me estás diciendo que reduce es quitarle de 2N a N. Sí. Entonces no te entiendo. No que reducción es ganancia. Sí. Pero lo malo de biología es que algunos términos varían, pues, ¿no? En reacciones metabólicas, en procesos metabólicos, donde se gana y se pierde electrones, reducción es ganancia y oxidación es pérdida. Pero cuando hablamos de división, aquí reducción es pérdida. Entiéndelo así. Reduce el número de cromosomas. O sea, una célula 2N a las finales formará hijas N, ¿no? Eso es lo que te quiere decir. Hay dos meiosis. Meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 te dice que una célula 2N va a formar dos hijas 2N. Pero esas hijas, ¿cómo están? Ahí claramente te lo dice. Esas hijas están recombinadas. O sea, quiere decir que ha pasado algo ahí. Esas hijas, mediante sus cromosomas, se han apareado. En la meiosis 2, estas dos hijas 2N, que lo ves acá, cada una va a formar dos hijas N. En total serían 4. A la meiosis 1 se le llama reduccional y a la meiosis 2 se le llama ecuacional. Ahora, tú dirás, profe, pucha, de nuevo me vas a explicar todo. Qué aburrido. No. Vamos a ver algunos datos que nos van a servir para poder diferenciarlos. Datos importantes para recordar. Bueno, esto ya lo saben los chicos con los que he trabajado. Ahora esta pregunta que voy a hacerles es directamente para los chicos que están iniciando. Ya, los que quieren contestar, pues los que ya sepan me lo dicen por privado, ¿no? Por privado. Jóvenes, tú y tu hermano, le llevas 2, 3, 4, 5 años, de repente 20 años, ¿no? Bueno, eso es lo de menos. La pregunta es, si tú y tu hermano tienen el mismo ADN, deberían ser igualitos. Más allá de que le lleves 5, 6, 7, 8 años. Deberían ser igualitos. Porque tienen el mismo ADN, pero no lo son. Y la pregunta es ¿por qué? Porque en sí deberían serlo. Pero no lo son, son diferentes, ¿te das cuenta? Hay algunas cositas que lo diferencian. ¿Pero por qué? Ah, profe, porque es hijo del vecino. No, pues eso no. Profe, porque es adoptado. No, no es por eso. Estoy dando dando el ejemplo que en el caso de que tengan el mismo ADN, ¿por qué son diferentes? Distinto fenotipo, ya, pero tú sabías que el fenotipo o los rasgos es igual al genotipo más el medio ambiente, ¿no? Muy bien, exacto. Quiere decir que en la meiosis 1 ocurre algo, ¿no? Va a ocurrir algo que va a permitir que los cromosomas sean distintos. Ya para la meiosis 2, pues las células sexuales van a ser totalmente diferentes. A ese proceso se le llama la recombinación genética o también llamado el crossing over, ¿no? Muy bien, veamos datos importantes para recordar. Nos dice, en la profase 1 se da la variabilidad genética. A ver, vamos a explicarlo desde el inicio. Primero nos dice que la célula que va a iniciar todo es una célula sexual 2N46. Tiene un centriolo, tiene un nucleolo y un juego de cromatinas. ¿Qué va a ser esta célula sexual? Interfase. ¿Cuál será el producto de la interfaz? Una célula con dos centriolos, dos nucleolos y el juego de cromatinas duplicado, ¿no?
¿Y cuál es su número cromosómico? 2N92. Esta misma célula va a entrar a la meiosis 1. Una vez que entra a la meiosis 1, ¿qué sucede en la profase? En toda profase es igual. Condensación, la cromatina a cromosomas. Cariocinesis, se va a la carioteca, se va al nucleolo y los centriolos migran a los polos. Pero después de esa condensación, después de esa cariocinesis, en esta profase 1 de la meiosis 1 hay 5 etapas más. ¿Cuáles son? Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Y aquí también hay una oración para acordarte. Le sigo a Paquita día a día. En esta misma profase 1 hay estas 5 etapas más. ¿Qué sucede en leptonema? En leptonema, ¿te acuerdas que acá hubo condensación? ¿Qué pasó con la cromatina? Se convirtió en cromosomas. Aquí están los cromosomas. Esos cromosomas son largos, delgaditos. ¿Cómo se les llama? Cromosomas Bouquet. Profesor, ¿Bouquet? Sí, es lo que tú vas a lanzar cuando te cases, pues, Bouquet. ¿Y por qué se le llama cromosomas Bouquet? Bueno, porque son cromosomas que tienen como objetivo aparearse, intercambiar genes. Pero el leptonema, ¿cómo están estos cromosomas Bouquet? ¿Están juntos o están separados? Separados. ¿Qué sucede en cigonema? En cigonema se atraen, se gustan. Mira, se están encontrando. ¿A eso cómo se llama? Sinapsis de cromosomas Bouquet. O también se le conoce como el complejo, aquí está bajito, pero no puedes ver tú por el tamaño, complejo sinaptoténico. La sinapsis de cromosomas. En paquinema. En paquinema se da el paso más importante, el crossing over. Cromosoma rojito le comparte genes azulito, cromosoma azulito le comparte genes a rojito. El famoso crossing over, recombinación genética o apareamiento de cromosomas. En diplonema se forma el quiasma. ¿Qué es el quiasma? La X, la evidencia de que ambos cromosomas siguen intercambiando genes. Y luego en diacinesis se van a separar. Azulito se lleva genes de rojito y rojito genes de azulito. Ahora, ¿cómo se les llama? Cromosomas homólogos. Después de que terminan después de que terminan de formarse estos cromosomas homólogos, sigue la metafase 1. Y la metafase 1 es diferente a la metafase de la mitosis. ¿Por qué? Porque en la metafase de la mitosis solamente se forma una placa ecuatorial y aquí se forman 2 placas. Doble placa ecuatorial. La anafase 1 es diferente a la anafase de la mitosis, porque en la anafase de la mitosis se separan cromátides hermanas, aquí se separan cromosomas homólogos. Telofase, como puedes ver, es ligeramente igual, ¿no? Pero el resultado son 2 hijas. ¿Pero cómo son esas hijas? 2N46, pero recombinadas o no? Recombinadas. Ahora, estas hijas, ¿a dónde van? A la meiosis 2. Ese proceso por el cual migran de la meiosis 1 a meiosis 2 se le llama intercinesis. Aquí le voy a pedir a Goku que nos ayude. Ahí está. Estas células migran de la meiosis 1 a la meiosis 2. Listo. Ahora, estas 2 hijas, 2N46, van a ser meiosis 2 y van a entrar nuevamente a la profase 2. En la profase 2, ¿qué va a haber? Condensación, cromatina, cromosomas, cariocinesis, se va a la carioteca, se va al nucleolo. La pregunta es, en la profase 2 de la meiosis 2,
¿ocurre nuevamente leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis? Pues ya no. Ya no. 2 veces la recombinación no sucede. Entonces, profase 2 es igualito a la profase de la mitosis. Pues sí. Metafase 2. Forma solamente una placa, profe. Mira, forma una placa ecuatorial. Aquí y aquí. Entonces, ¿sería igualito a la metafase de la mitosis? Pues sí. La anafase 2. Profe, ¿se separan cromosomas o cromátides? Cromátides. Entonces, ¿es igualito a la mitosis? Pues sí. Pero hay un pequeño cambio. Aquí se separan cromátides hermanas dobles. Solamente agrégale dobles, nada más. Cromátides hermanas dobles. Y telofase, mira, pues ligeramente igual, pero el resultado es distinto. Las hijas, ¿cómo son? N cada uno, diferentes. O sea, cada espermatozoide es diferente, cada óvulo es diferente. Acá abajito te dice. La meiosis 2 es muy similar a la mitosis en referencia a sus pasos, pero no a su resultado. Listo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Bueno, antes de terminar la clase, voy a explicarte lo que es la gametogénesis. La gametogénesis. Profesor, disculpe, entonces leptonema ya hay cromatina condensada. Sí, claro, porque antes aquí, ¿qué hubo? Condensación, ¿no? Condensación quiere decir que acá están en todo el proceso. Acá la cromatina sigue condensándose, porque acuérdate que recién en metafase la célula alcanza su máximo estado de condensación. Entonces aquí están en plena formación de cromosomas Bouquet. Siguen los cromosomas Bouquet, aquí siguen y acá ya son cromosomas homólogos. ¿Y dónde son cromosomas totalmente? En metafase. Vamos con la gametogénesis. Ojo, esto vino en una pregunta en el examen, ¿no? En el examen de admisión vino una pregunta de gametogénesis. De meiosis, mitosis vino. La gametogénesis forma gametos, o sea, células sexuales, y se va a dividir en dos. Se va a dividir en espermatogénesis, que obviamente se desarrolla en el testículo, y ovogénesis, que se desarrolla en el ovario, ¿no? Profe, de leptonema a diacinesis ocurre en meiosis 1, solamente en profase 1, señorita. Esas 5 etapas, leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis, ocurre en profase 1 de la meiosis 1. Profase 1 de la meiosis 1, nada más. Bien, vamos a mencionar un poquito de la espermatogénesis con la ovogénesis, ¿ya? A ver, primero vamos con la espermatogénesis, que es más rápido. En el testículo, en una región llamada túbulo seminífero, hay una célula madre llamada espermatogonia, que es 2N46. ¿Qué va a ser? Interfase. Por interfase, el resultado será una célula más grande, 2N92, llamado espermatocito 1. Este espermatocito 1 tiene que hacer meiosis 1. Por meiosis 1 va a formar 2 hijas, 2N46, pero acuérdate que están recombinadas porque han hecho crossing over. ¿Cómo se van a llamar? Espermatocito 2. El espermatocito 2 tiene que hacer meiosis 2. Por meiosis 2, cada hija va a formar 2 hijas N23. ¿Cómo se van a llamar? Espermátides. Hasta aquí culmina la espermatogénesis. Pero a estas espermátides le faltan madurar, le faltan diferenciarse. Para eso, estas espermátides van a viajar a una región del testículo llamado epididimo. En esa región llamada epididimo va a suceder una etapa muy importante llamada espermiogénesis. ¿En qué consiste la espermiogénesis? En que cada espermátide va a adquirir un flagelo, o sea, una colita,
Y eso les va a permitir convertirse en espermatozoides. Ahora, ¿qué nos dice la espermatogénesis? La espermatogénesis nos dice que por cada espermatogonia se producen 4 espermatozoides. Por eso, generalmente también se utiliza el término que en 10 mililitros de esperma hay alrededor de 400 millones de espermatozoides. Ahora, esos espermatozoides son así. Hay algunos espermatozoides que tienen dos cabezas. Hay algunos espermatozoides que tienen 3 cabezas. Eso es normal, sí. Pero, ¿qué pasaría si un espermatozoide de 3 cabezas fecunda el óvulo? Pues no pasaría nada porque solamente entraría una cabeza. Pero ¿podría entrar 2? No. Vamos con la ovogénesis. La ovogénesis, ¿dónde se realiza? En el ovario, ¿no? Para eso, obviamente, está acompañado de muchas hormonas como la folícula estimulante, el luteinizante. Bueno, eso ya se ve en embriogénesis, en aparato reproductor. La ovogénesis nos dice que inicia con una célula madre llamada ovogonia. La ovogonia es 2N46. ¿Qué tiene que hacer la ovogonia? Interfase. Por interfase se convierte en 2N92, llamado ovocito 1. ¿Qué hace el ovocito 1? Meiosis 1. Forma 2 células, 2N cada una. Uno se llama ovocito 2 y el otro se llama primer cuerpo polar. Esta célula no sirve, se degenera, muere. ¿Por qué? Por falta de nutrientes. No es lo suficientemente estable, no dura mucho tiempo. Entonces solamente me queda ovocito 1, o el 2, perdón. ¿Qué hace el ovocito 2? Meiosis 2 y forma 2 hijas. Una se llama ótide, N23, y la otra se llama segundo cuerpo polar. Segundo cuerpo polar, N23. Y mira, mira, si esta célula llamada cuerpo polar es un poquito más grande, entonces ahí está la razón de por qué salen mellizos. Los mellizos salen a partir de 2 óvulos y 2 espermatozoides. Él puede ser X, él puede ser X. Se forma una señorita. Aquí puede ser Y, aquí puede ser X. Se forma un varón. Por eso que son diferentes. Pero pues eso no es frecuente, ¿no? Entonces vamos a suponer que no sobrevive este segundo cuerpo polar. Entonces me queda una ótide. Profe, ¿la ótide ya puede fecundar? Sí. Es más, el ovocito 2, el ovocito secundario ya puede fecundar. Profesor, ¿y de qué depende de que yo pueda formar óvulos? De la primera relación sexual. Pero, profe, yo podría quedar embarazada, hay un riesgo. Sí, pero tú ya estás en una edad en la cual pues ya conoces tu ciclo menstrual. Ya conoces muy bien qué día menstruas, qué día ovulas, ¿no? Profesor, pero yo soy irregular. Sí, eso es normal en una señorita que recién empieza, ¿no? Pero de acuerdo a diversos criterios como la alimentación, el estrés, algunas enfermedades o infecciones de por medio en los genitales, va a depender de que tú seas regular o irregular, ¿ya? Pero si no conoces eso, si no conoces aún tu ciclo menstrual, pues vamos a ayudarte. A ver, toma nota entonces. Tu ciclo menstrual consta de 28 días, del día 1 al día 2. Te podría contestar esa pregunta siempre y cuando sabiera cuál es tu nombre, pero tu nombre solamente dice usuario de Zoom. Entonces, no podría contestarte esa pregunta.
Tu ciclo menstrual consta de 28 días, del día 1 al día 7, del día 7 al día 12, del día 2 al 18 y del 18 al 28, ¿ya? No te lo voy a hablar por etapas, te lo voy a hablar directamente por días, ¿ya? Sé que hay una etapa de menstruación, una etapa proliferativa, ¿no? Una etapa regenerativa. Eso se explica en aparato reproductor. Yo te lo voy a explicar de una manera más simple. Del día 1 al día 7 bajan los niveles hormonales de folículo estimulante, luteinizante, ¿no? A eso se le conoce como la menstruación. Del día 1 al día 7. Aquí el porcentaje de que quedes embarazada pues es menos del 3%. Del día 7 al día 12 tienes 5 días infértiles. Aquí hay 97% de probabilidades que no quedes embarazada. O sea, casi nada. Del día 12 al día 18 tienes 5 o 6 días fértiles. Aquí hay un 98% de probabilidades que la malogres. No, bueno, siempre y cuando lo hagas sin pensar, ¿no? Sin planearlo, ¿no? Aquí hay riesgo de que tengas tu bendición, ¿no? 6 días fértiles. Del día 18 al día 28 tienes otros 10 días infértiles. También hay 97% de probabilidades que no quedes embarazada. En total tendrías 7 días de menstruación. Tendrías 6 días fértiles y tendrías 15 días infértiles. Ahí están los 28, pues, ¿no? Profesor, ¿y por qué 6 días fértiles? Bueno, déjame contarte algo. Aquí está el útero. Este es el útero, estas son las trompas de Falopio y este es el ovario. Mira, el espermatozoide. El espermatozoide puede ser X y el espermatozoide puede ser Y. Cuando el espermatozoide X llega al óvulo, el espermatozoide X puede esperar 72 horas al óvulo. 72. Por eso es que se define, pues, ¿cuándo es el día que ovulas tú? 15, ¿no? 12 y 15, ¿cuántos días hay? 3. 15 a 18, ¿cuántos días hay? 3 horas, 72. Es más, el óvulo puede esperar 72 horas al espermatozoide también. Por eso es que también se le define como 6 días fértiles. Profesor, ¿y qué pasa si llega el Y? El Y es más rápido. Lo malo es que para que el Y fecunde, la mujer ya tiene que haber ovulado. Si el Y llega y la mujer no ha ovulado, él muere. No lo espera. ¿Correcto? Eso está más que claro. Profesor, ¿y en la menstruación cuál es la probabilidad? Casi nada, 1%, 2%, es casi nada. No podría, no habría un riesgo. Hay sangrado, hay hemorragias, la cantidad de pH está aumentando a nivel vaginal. No podría un espermatozoide resistir ahí. Listo, ya acabé, ya terminé. Ahora ya entiendes por qué esperan 72 horas, ¿no? Ahora ya entiendes por qué son los 6 días fértiles. Profe, pero ¿de qué depende? ¿De qué depende de cuándo menstrua la chica, no? No entendí tu pregunta. Profesor, ¿y cómo es cuando son gemelos y cuatrillizos? Ya, a ver, aquí está. ¿Cuándo son gemelos? Son gemelos cuando provienen de un solo cigoto, pues. Aquí el espermatozoide es X, el óvulo es X, entonces el cigoto es XX. Y el cigoto automáticamente se duplica. Se duplica. Y ambos son criados en la misma placenta, en el mismo saco amniótico. Aquí, en mellizos, provienen de diferentes espermatozoides y diferentes óvulos. Ambos son criados en la misma placenta, pero en diferentes saco amniótico. Esa sería tu pregunta, tu respuesta, pro. Listo.
¿Qué hora tenemos? A ver. 9:56. Tengo para contestar algunas preguntas de la autoevaluación. Vamos. Profesor, la semana pasada hizo otro tema, se confundió. ¿Qué tema hice? ¿Qué tema hice? ¿Hice biomoléculas y bioelementos? ¿Así? ¿No me mienten? ¿De veritas, de veritas, de veritas? Mm. Bien, entonces en ese caso lo tendremos que recuperar. Le voy a agradecer, tutora, por favor. Así como el día de hoy me ha enviado el material, por favor, le pido por favor que también lo haga. La semana pasada no me envió el material, entonces yo me confundí. El error ha sido mío. Pero para que no ocurra eso, por favor, le voy a agradecer que me diga el material. Me envíe el material también. Aquí me dice el ciclo, ¿no? Ciclo semestral intensivo. Es que como son varios grupos, a veces me confundo. Hay ciclo intensivo, hay ciclo semianual, ciclo semestral. Entonces, el tema es casi el mismo, pero la semana cambia. Entonces ahí es donde yo me confundo. ¿Qué podríamos hacer? A ver. No sé. A ver. Hoy día no creo. Hoy día viernes. Bueno, aunque hoy día podría recuperarlo en la tarde. Si desean, ¿no? En la tarde podría recuperar el tema. No hay ningún problema. A las 2:40 podría ser. Si desean. Ah, en la tarde tienen clases. Bueno, si tienen clases, ya fueron. Será para la otra semana, entonces. Ahorita no creo. Muy difícil que puedan. No puedo yo quitarle las clases. Claro, tienen clases hasta las 4:20, pues a las 4:20 ya no puedo recuperar. Imposible. Tendría que ser, podría ser el martes a las 2:40. El lunes, no, el lunes es imposible. El lunes trabajo en otro lado. Es imposible. Tengo otro trabajo. El sábado dicto todo el día, dicto de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tengo 6 salones. Imposible. El martes puede ser en la tarde. Martes 2:40, 4:20. ¿Ah? Listo. Le dicto las claves, por favor. 1, dedo. 2, beso. ¿No? Bueno, vamos a contestar. Creo que tengo un par de minutos ahí. Sí, tengo un par de minutos. Un minuto. Dice, es muy corta, desaparece la envoltura nuclear y los nucleolos. Bueno, esa es profase. Profase 1, ¿no? Ah, no, pero me dice muy corta. Profase 2. Porque en la profase 1 recuerda que todavía hay leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, ¿no? Entonces la clave es profase 2. ¿Ya? Profase 2. Aquí creo que la clave está profase 1, pero es profase 2. El ADN contenido en nuestras células forma los cromosomas, los mismos que se pueden evidenciar durante la metafase de forma duplicada. Estos cromosomas se clasifican según la ubicación de los centrómeros que determinan el tamaño de los brazos. ¿Cómo son denominados aquellos cuyos brazos son del mismo tamaño? Metacéntricos. Durante la metafase de la mitosis, la cromatina llega a su máximo estado de condensación, dando así origen a los cromosomas. Estos son clasificados de acuerdo a la posición que ocupa el centrómero o constricción primaria. Son conocidos como metacéntricos aquellos en los que el centrómero se ubica en la parte media. Avión. Todo proceso que los seres vivos experimentan como parte de su desarrollo tiene una importancia desde el punto de vista biológico. Esto también ocurre con las divisiones celulares que realizan. ¿Cuál es la importancia biológica de la mitosis? A no es, B no es, C no es, porque aquí habla de la meiosis. Dedo. 7. La mitosis mantiene constante el número de cromosomas de las células somáticas. Si al analizar las células hijas, luego del proceso de mitosis,
se detecta que una célula posee más cromosomas que la otra. Eso es en anafase, lo más probable. ¿Ocurrió una separación incorrecta de cromosomas? Sí. ¿Se produjo una alteración en la unión? No, eso no. ¿Hubo un daño? No. ¿Ocurrió un proceso incorrecto? No. Avión. Octavio ha descubierto una planta X con potencial anticancerígeno. Él descubre que esta planta elabora un metabolito Y que impide la formación del uso mitótico. Eso es en metafase. ¿En qué evento del ciclo celular está actuando dicho metabolito? Si impide la metafase, entonces eso se realiza en profase. En una célula 2N igual a 40 cromosomas, ¿cuántas cromátides emigrarán a cada uno de los polos? Separa, pues, a cada uno de los polos. Si en total son 40, 20, 20. Aquí dice, en un laboratorio de citogenética se están analizando el ciclo celular de las células somáticas del caballo, el cual presenta como número diploide 64. Pero primero, para que te guíes, aquí. El cual presenta como número diploide 64. Con este dato se puede deducir que en la anafase, en la anafase se separan los 64 cromosomas. Se separan los 64, pero son pares, ¿sí o no? Si se separan, serían 128. Al separarse, ¿qué serían? ¿Cromosomas o cromátides? Serían cromátides, ¿no? Porque se está diciendo células somáticas, mitosis. Entonces descarto A, descarto B. Me queda B y C. Se observan 128 cromátides, puede ser. ¿Hay 128 cromátides en el Ecuador? No, porque se separan, pues se van a los polos. Entonces es beso. Listo. Se me fue la hora. 11. Casa. 12. Avión. 13. Beso. 14. Avión. 15. Beso. A ver, por ahí me dicen, profe, las preguntas del material son diferentes. ¿Son diferentes? ¿Cuáles son las preguntas? A ver, envíenme el material para responderlo ahorita. Qué raro, me habían dicho que son iguales. Tienen, el material creo me envió la tutora. A ver, un ratito. Este es el material. Ay, perdón. Bueno, me confundí. Ya, rapidísimo lo contesto, a ver. Dice, si en la fase G2 una célula presenta 44 cadenas de ADN, ¿cuántas cadenas de ADN se espera encontrar en cada polo al finalizar la telofase? ¿Cuántas cadenas de ADN? 22, pues. 22. 1, casa. 2. Los hijos de los esposos de José y María se parecen entre sí, pero no son iguales. El crossing over. 2C. 3. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál no corresponde a la mitosis? No corresponde, dice, ¿no? ¿Cuál corresponde? En profase, no. Aquí no. No. Dedo. 3 dedo. 4. Si queremos estudiar a los cromosomas del gallito de las rocas, ave nacional, la fase más adecuada para hacerlo es estudiar a los cromosomas. Metafase, ¿no? 3, avión. Metafase, claro. ¿Recuerdas que ahí ya son considerados cromosomas, ¿sí o no? 4, perdón, 4. 4 esto, 4 avión. 5 me dice, durante la práctica de laboratorio, Gerald observa los nucleolos en las células de la cebolla. Por lo tanto, estas podían estar en la etapa nucleolos. En la profase no podría ser porque en la profase se van. Entonces sería telofase. Casa. 6. En una observación microscópica del ápice de la raíz de la cebolla se observa algunas células con 2 núcleos.
y entre ambos una zona citoplasmática con abundantes vesículas. ¿En qué etapa del ciclo celular se encuentran estas células? Citocinesis. 7. La interfase del ciclo celular es la etapa donde se da la mayor actividad sintética y su periodo eso se caracteriza por avión, no. Beso, no. Casa. La polimerización de nucleótidos. 7 casa. 8. En la primera etapa de la profase 1, llamada leptoteno, se observa, a ver, que los cromosomas homólogos son apareados, la separación no, las cromatinas comienzan a condensarse en filamentos largos, casa. 8 casa. 9. En la meiosis, a diferencia de la mitosis, en la meiosis, ¿se reduce el número cromosómico a la mitad? Sí. ¿Forman dos? No. Sí. 1, 3, 4. Casa. 10. Los cromosomas se descondensan, el uso acromático desaparece, vuelve a formarse la telofase. 10 dedo. 11. De las siguientes características solo pertenecen a metafase. Metafase. La cromatina alcanza su máximo estado de condensación, verdadero. Los cromosomas se alinean en el placa, verdadero. Los cromosomas están unidos, verdadero. Se inicia la condensación de la cromatina, falso. Se cerran 2 pares, falso. 1, 2, 3. Casa. 12. La mitosis mantiene constante el número de cromosomas de las células somáticas. Ya, esto es la misma pregunta que desarrollamos en el ejercicio. Avión. 13. Relacione ambas columnas sobre los cromosomas según la posición del centrómero. A ver aquí. Brazos casi iguales. Submetacéntrico. Centrómero casi terminal. Acrocéntrico. En la parte media, metacéntrico. 3, 4, 2, 1. No hay. A ver. 3, 2, 4, 1 dice. Sí, avión. Sí hay. Avión. 14. En el siguiente esquema se muestra un cromosoma. A ver, está señalando el centrómero. Es la región donde el uso mitótico se une en anafase. 14 dedo. Y 15. Observe la siguiente imagen y marque enunciado correcto. Ya, esto es anafase. Y como puedes ver, mira, igual. Es la repartición equitativa de las cromátides. Casa. Listo. Esas son las claves. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Que tengan un bonito día. Un gustazo. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chicos, buenos días. Por favor, los que aún no han respondido al foro, hacerlo en este tiempo. Solamente tengo 28 respuestas. Porfis, no hagan que los llame uno por uno para que respondan al foro. Gracias.